Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual o terrenal, usando este último como puente de santidad de la mano de Jesucristo. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, qué gusto saludarlos en su programa Una aventura de fe. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes aquí en la cabina. Gracias también le damos a Dios por este hermoso día que está tan soleado y tan bonito, ¿verdad? Me da mucho gusto saludar a todos nuestros hermanos de la diócesis de Cuautitlán y la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Saludamos también a nuestras hermanitas aquí que nos ayudan a la transmisión, a Nancy, Patti, el padre Didier, que también hoy nos acompaña por aquí. Gracias por estar con nosotros. Hoy traigo un tema que seguramente muchos padecemos o hemos tenido en nuestro corazón y eso nos ha generado mucho dolor y pues no nos deja vivir, no nos deja ser felices, y recuerda que Dios nuestro Señor murió para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, y esa vida incluye la felicidad. Pero muchas veces nosotros, con ese resentimiento y esa angustia que tenemos, que padecemos como una gran enfermedad, ha hecho que nosotros nos amarguemos, que ya no gocemos de esa vida plena que Dios nos ha dado, que Jesucristo ha ganado para cada uno de nosotros. Entonces hoy yo te traigo ese tema de resentimiento y amargura. Espero que al final podamos liberarnos un poquito de estos dos sentimientos que al final lastiman el corazón, amargan el corazón, y por eso muchas veces vamos por la vida con esas caritas tristes, desilusionadas, no sabemos sonreír. Y bueno, pasan muchas cosas por estos dos sentimientos que vamos a analizar hoy. Y para ello, bueno, vamos a invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, Señor, gracias por las amistades que tenemos, por el techo que gozamos y los alimentos que día a día nos proporcionas. Gracias, Señor, por estar con nosotros esta mañana aquí en la cabina. Gracias porque nos permites también servirte. Es un privilegio servirte, Señor. Pero más allá de que nosotros queramos servirte, yo sé que tú nos has elegido para llevar tu mensaje. Nos sentimos, o al menos yo me siento muy agradecida, Señor, contigo, por esa distinción que haces para que yo pueda llevar tu mensaje. Te pido que me regales un poquito de tu sabiduría, Señor, y las palabras necesarias para que lleguen al corazón de cada una de las personas que esta mañana nos van a escuchar. Y asimismo te pido también que saques de nosotros ese resentimiento y esa amargura que no nos deja ser felices, que no nos deja avanzar en esta vida y que no nos deja relacionarnos contigo y llegar algún día a obtener ese premio de la vida eterna. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus benditas manos por intercesión de María Santísima. Amén. Hermanos, pues con esta oración que hemos hecho y que hemos puesto en manos de nuestro Señor, vamos a iniciar este tema que seguramente nos va a traer muchísima luz a nuestra vida, porque fíjate que las personas resentidas viven con muchísima amargura. Entonces, aunque el término o el título de nuestro programa, angustia y resentimiento, pareciera que son dos cosas o dos palabras que pudieran ser como sinónimos, no lo son. Aquellas personas que tienen resentimiento se amargan. Esa es la consecuencia del resentimiento, amargarnos el corazón, amargarnos nuestras facciones, nuestra cara, amargar nuestra forma, nuestras conductas ante los demás. Es más, hemos logrado que muchos de nosotros nos digan, ay, eres un limoncito, ay, estás muy amargado, amargada. Cuando aún estamos incluso solteros, hasta nos dicen, ya cásate, estás súper amargado. Esta amargura es consecuencia de muchos resentimientos de diferentes índoles, diferentes magnitudes y calidades, porque podemos traer un resentimiento pequeñito que no nos dimos cuenta que lo guardamos en el corazón, y al final se va convirtiendo en una gran bola de nieve, tantos resentimientos que a lo largo de la vida vamos guardando, atesorando. ¿Esto cómo sucede? ¿Cómo sucede? Cuando nosotros tenemos una herida, una ofensa, esta se convierte en ira y en dolor.
Entonces, cuando esto es ya ira y dolor dentro de ti, termina convirtiéndose en odio. Entonces, si te das cuenta, el resentimiento lleva todo un proceso. Primero recibo la ofensa, recibo la herida, algo que a mí no me gustó, algo que a mí no me produjo un dolor interno, y entonces eso me provoca ira, enojo, ¿verdad? Y además un gran dolor. La herida siempre va a producir dolor. Ese es el paso que lleva o los pasos que lleva el resentimiento, y después termina convirtiéndose en odio. Y este odio, como consecuencia, se convierte en amargura. Entonces el resentimiento, si ya te diste cuenta, lleva muchos pasos para que la consecuencia sea esta amargura de la que yo te estoy hablando, y que es una aflicción que llega finalmente al alma. Por eso se considera también el resentimiento como una enfermedad de nuestro espíritu, porque recuerda que el espíritu, al ser seres integrales, también se enferma. Y entonces resulta ser que el resentimiento, y cuando ya estamos amargados como consecuencia de este resentimiento, nos enfermamos de nuestro espíritu. ¿Y qué crees? Nadie, absolutamente nadie puede ser feliz o tener paz en su corazón si está lleno de amargura. Qué triste, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que nos apartamos de esa felicidad, de ese camino espiritual que Jesucristo ha marcado para nosotros, porque hemos decidido llenarnos de resentimiento y como consecuencia amargarnos. Entonces la amargura es un sentimiento duradero o de frustración, es un resentimiento o una tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Algo que tú viviste en el día a día o hace muchos años y te generó desilusión, no te gustó, te pareció que te trataron de manera injusta, crea un resentimiento. Y los resentimientos en realidad son un veneno que contaminan, que arrasan con el amor, porque alimentan pensamientos negativos y vengativos que nos llevan al odio y a la enfermedad espiritual. Entonces, mucho cuidado con empezar a albergar resentimientos de cualquier tamaño, pequeñitos o muy grandes, depende de la circunstancia que hayamos vivido, porque finalmente esto va a acabar con el amor que nosotros podamos tener, y además se llenará nuestra cabeza de pensamientos obsesivos, donde yo quiero que esa persona que me hizo o me causó un daño lo pague. Y muchas veces nosotros no terminamos esta vida felices hasta ver que esa persona pague lo que me hizo. Y eso va generándome muchísimo, muchísimo rencor dentro de mi alma. Por eso estamos tan enfermos, ¿verdad? Esas injusticias que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, o así nos parecieron, hace que yo quiera venganza. Fíjate el resentimiento, cómo va contaminándome primero a mí, pero después va contaminando a mis alrededores, porque yo tengo un deseo de venganza. Yo quiero que se pague por lo que a mí me hicieron. Entonces, nos amargamos muchas veces porque no nos perdonamos a nosotros mismos y vivimos llenos de culpas, porque no perdonamos a los demás por causas que nos han hecho y que nos llenan de resentimientos. Y nosotros vamos caminando por la vida llenos de hostilidad, enemistades, rivalidades, agresiones contra las personas o grupos que consideramos que nos han tratado mal. Aquí podemos poner varios ejemplos. Hay quien se resiente con la sociedad, hay quien se resiente con la autoridad. Te puedo poner un ejemplo. Alguna persona que en algún momento es detenida por algún policía o alguna persona que represente autoridad dentro de la sociedad, y le parece que el hecho por el cual lo están deteniendo y a lo mejor llevándolo a los separos o a lo mejor llevándolo al Ministerio Público, le parece injusto. Cree la persona que es injusto. Y entonces, ante esta actitud de injusticia, bueno, trata de resolver el hecho que está viviendo en ese momento, pero en su corazón empieza a albergar algo que se llama resentimiento, se amarga. Y entonces cualquier hecho ahora que tenga que ver con la autoridad, como ya albergó un resentimiento, ahora quiere vengarse contra todas las figuras que representan autoridad. Entonces, ya ve a los policías como lo peor, son unos ladrones, nunca te ayudan, nunca están de tu lado, y empiezas a verle cosas, tu mente empieza a ayudarte, sobre todo a ayudarte a que tengas pensamientos de venganza,
de injusticia, porque en este caso le parece que es una injusticia lo que sucedió, y empieza a tener esas agresiones contra la autoridad. Entonces podemos tener contra personas, contra instituciones, los resentimientos, contra la familia, podemos tener también contra la sociedad. Hay personas que están resentidos con el gobierno que actualmente tenemos, con alguna persona que formaba incluso parte de algún grupo parroquial y me hizo alguna situación que a mí me pareció injusta y entonces se creó un resentimiento. Mil formas de hacer resentimientos, es más, hasta por lo más sencillo, te voy a poner un ejemplo que cuando tú como ama de casa empiezas a limpiar normalmente la cocina, bajas todo, limpias a fondo, profundidad, eh, tratas de dejar limpia esa cocina y de repente ya empiezas a acomodar las cosas y llega la noche cuando todos regresan del trabajo, de la escuela, de sus actividades y la cocina pareciera que no le pasó nada porque otra vez está todo tal y como lo dejaron. Y entonces tú tal vez esperas que las personas te digan, oye, qué bonito quedó la cocina, arreglaste muy bien, lo limpiaste de una manera impresionante y nadie se da cuenta, nadie comenta nada porque las cosas están en el mismo lugar en el que estaban inicialmente cuando ellos se fueron y solamente hay esta limpieza que tú sí sabes que hiciste y nadie lo comenta. Y te parece injusto que nadie se dé cuenta de tu esfuerzo, de la labor que hiciste durante el día. Ah, pero en ese momento hay alguien que dice, no hiciste de comer porque se fijan en lo que no se hizo en lugar de lo que sí se hizo. El ser humano siempre tiende a ver las cosas negativas que las positivas. Entonces, no comemos lo de ayer porque tú estuviste ocupada haciendo la cocina, ¿verdad? Limpiando esa cocina. Oye, no se lavó ropa, oye, no se arregló de esta manera. Y entonces esas pequeñas cosas te empiezan a generar un resentimiento porque tú piensas, nadie valora lo que yo hice, ni siquiera se dieron cuenta. Ah, pero eso sí, se dieron cuenta que no limpié la sala, que no limpié el comedor o que no hice comida hoy nueva. Y entonces eso crea un pequeño resentimiento con tu misma familia que pareciera que no influye, pareciera que no pasa nada, pero ahí se queda en el corazón y enferma el alma. Imagínate cuando vamos acumulando resentimientos, cómo entonces por eso nos vamos amargando. Entonces nosotros vamos cargados de ira por un acontecimiento negativo que nos ha sucedido. Eso nos provoca mucha ira. Vamos enfurecidos, agitados emocionalmente cuando se habla de una determinada persona o acontecimiento. ¿Por qué? Porque me recuerda lo que esa persona me hizo. Me enojo escuchar, es más, me enojo cuando le va bien y están hablando que le va bien, porque me ha causado tanto enojo, tanta ira y amargura, que entonces, pues no soy capaz de escuchar lo que están diciendo de esa persona sin que me produzca o me recuerde ese resentimiento. Nos lleva también los resentimientos a crear desconfianza y sospecha al tratar con personas, porque alguien me trató mal, alguien me hizo determinada situación y ahora yo ya no confío en nadie. Yo ya no puedo relacionarme de una manera sana sin pensar que esa persona me puede hacer lo mismo que sufrí hace años. Entonces crea desconfianza y no hay algo más feo en la vida que una persona desconfiada, ¿verdad? Porque no se puede incluso trabajar muy bien con esa persona porque pareciera que nos vigila, pareciera que quisiéramos robarle y nomás nos está ahí observando. Entonces, eso no es agradable para nadie, pero es consecuencia de los resentimientos. Muchas veces también sentimos mucho dolor al no poder aceptar una pérdida. Algo puede ser que yo cree resentimiento contra Dios, por ejemplo, cuando muere una persona, un ser querido, alguien al que yo amo demasiado, mi mamá, un hijo, por ejemplo, como que la mente humana no puede comprender que muera primero un hijo. Por naturaleza morimos los papás o mueren los abuelos, pero cuando llega a morir un hijo es algo que no podemos comprenderlo. La mente humana no está preparada para eso y muchas veces creamos un resentimiento contra Dios porque se ha llevado a ese ser querido y yo no puedo aceptar esa pérdida. Sentimos a veces malestar después de esforzarnos por alcanzar algo que finalmente no hemos logrado. Hemos hecho muchas cosas, hemos elaborado un plan de trabajo, hemos compartido con algunas personas pasos para llegar a un objetivo y resulta
que o se lo adjudica a otra persona o simplemente no se cumple el objetivo. Y eso crea muchos resentimientos. Y este resentimiento pues es el resultado de pensar que fuimos víctimas de un trato bastante injusto, algo que a nosotros no nos gustó, algo que para nosotros no debimos haber pasado y nuestros pensamientos es yo no me lo merecía, yo no merecía que me trataran de esa manera, yo no merecía que me hicieran eso. Entonces, todas esas situaciones van creando resentimientos. Entonces, ahora vamos a ver qué es entonces el resentimiento. Pues es volver a sentir el enojo, resentir, volverlo a sentir, resentir. Entonces, es volver a sentir el enojo, la tristeza, la frustración que vivimos en el pasado, provocado por una persona o una situación. ¿Y qué crees? Lo peor del caso es que en ese resentir o ese resentimiento me quedo estancado en el pasado. Piensa tan solo en algún resentimiento que tú tengas contra Dios, contra alguna institución, contra algún familiar, contra ti mismo, porque ¿cómo es posible que yo haya hecho algo así? No me perdono haber hecho esto y creas un resentimiento a veces también contra ti mismo, porque has permitido que te traten de tal manera, porque no has sabido darte tu lugar, porque no has sabido poner límites y te creas un resentimiento contra ti mismo. Piensa en alguno de esos resentimientos que tú puedas tener, desde el más pequeño hasta el más grande, y ve cómo te has quedado estancado en el pasado. Y cuando tú te quedas estancado en el pasado, dejas de disfrutar el presente. Entonces, no es que vamos por la vida diciendo, estoy en ese resentimiento del pasado, pero nuestra conducta hace ver que sigo estancado en el pasado. Por eso empiezo a tener esa cara de resentimiento, de amargura, donde ya no puedo sonreír, donde se me ha borrado el brillo de los ojos, donde la energía que yo emano hacia los demás no es tan positiva. De hecho, la gente se aleja de mí porque mi energía es negativa, ¿no? Como que repelen el estar conmigo porque no es una energía bonita, una energía que yo pueda contagiar. ¿Has visto esas personas que dicen, es que contagias de alegría, contagias de una bonita energía? Bueno, esa persona se ha limpiado de resentimientos, pero aquel que está hasta amargado como consecuencia del resentimiento, son de esas personas que no te gusta estar mucho tiempo con ellas, que quieres alejarte porque hay algo en ti que no humanamente no quieres contaminarte. Entonces, el resentimiento es sentir y resentir, es como quedarme en el pasado y ahí me quedé estancado, no puedo avanzar hacia el futuro. Entonces es cuando nosotros volvemos a recordar y al recordar lo que crees, lo volvemos a sentir. Cada vez que tú recuerdas esa situación que te creó un resentimiento contra alguien, es como si lo estuvieras viviendo en este instante. Cuando tú le platicas a un amigo, a tu mamá o a alguna persona de tu confianza lo que sentiste hace muchos años y se lo vuelves a platicar en este momento, muchas veces derramamos lágrimas, hasta dice, ay, es que te lo estoy contando y pareciera que lo estoy viviendo ahorita, porque lo estás resintiendo, lo estás volviendo a vivir en este momento. Entonces lloramos, pataleamos, nos enojamos, ay, siento mucha frustración. Es más, si aparece en este momento esa persona, yo no sé qué voy a hacer. Agárrenme, agárrenme, porque no sé qué sea yo capaz de hacer, porque lo estamos resintiendo. Entonces, sentir una y otra vez lo que vivimos es estar atrapados en ese sufrimiento psicológico que nos provoca rencor, por estar encadenados a un recuerdo. No hay algo más feo en este mundo que una persona, fíjate, ya nos genera rencor, resentida, amargada y rencorosa. Ya son como consecuencia del mismo resentimiento. Entonces, un enojo que nosotros no expresamos en el momento, que se reprime y ahí lo guardas porque tenemos miedo a las consecuencias o porque no tenemos la capacidad de enfrentar a la persona que lo provocó. Y esto nos pasa a muchos. Alguien te está agrediendo en este momento, pero tienes miedo a expresar que no te está gustando. Miedo a que se vaya, miedo a que sea agresivo contigo, miedo a que no le guste lo que está escuchando,
Miedo a decirle realmente lo que te está provocando en tus emociones y qué prefieres. Para que no haya todos esos miedos o las consecuencias de esos miedos, te quedas callado. Y es un miedo, es un enojo que no expresaste y se queda reprimido y en consecuencia se va a hacer un resentimiento. Entonces nosotros nos enojamos, pero callamos por temor a las consecuencias. Y qué tristeza saber que muchas de las cosas en nuestra vida que han pasado las hemos callado. Mejor no digas nada. Mejor no hablemos con esa persona porque ya ves cómo se pone y mejor ahí déjalo. Pero en el fondo estás creando un resentimiento porque no te deja hablar, porque no escucha tus argumentos, no te lo permite y al final terminas lleno de resentimiento con esa persona porque no me deja hablar, porque no me deja expresarme. Claro que no lo dices en el momento, pero ahí los vas guardando. Entonces, vamos a ver cómo se va desencadenando este resentimiento que se va a convertir en angustia. Comenzamos nosotros a tener pensamientos y sentimientos que surgen de experiencias negativas vividas en algunos momentos de nuestra vida, como pensamientos destructivos o pensamientos negativos. ¿Cuáles son estos? Te voy a poner un ejemplo. Uno de esos pensamientos es, me han tratado de manera injusta. Eso que hicieron de verdad es injusto. Eso que me hizo esa persona, por ejemplo, una infidelidad, esa infidelidad es injusto. El que me hayan sacado de la escuela o que me hayan suspendido de la escuela nada más porque llevaba yo celular y dijeron que no estaba permitido el celular, es injusto. Cuando a lo mejor hay un reglamento que dice que no debes llevar celular y tú lo llevas y te expulsan de la escuela y se te hace, es injusto y creo un rencor contra esas personas. Entonces, a veces también yo pienso, los demás se quieren aprovechar de mí. Alguien te pide un favor, alguien solicita un servicio de ti y luego tu pensamiento, porque estás resentido, se quiere aprovechar de mí y de mí nadie se va a aprovechar, no lo hago. Y entonces sacas tu enojo y tu resentimiento a través de todos estos pensamientos o estas actitudes. Tal vez te viene a la mente, me voy a vengar para ver al otro sufrir, para desquitarme, porque me duele que el otro vaya a ser feliz y yo no. Esto es muy común, que estamos esperando y hasta decimos, lo dejo en manos de la justicia de Dios. Porque aún poniéndolo bajo la justicia de Dios, yo estoy esperando venganza. ¿Y quién me va a hacer venganza? El Señor. Por eso apelo a su justicia. Entonces yo voy a ser feliz hasta el momento en que yo vea que esa persona está sufriendo. Ya sea una enfermedad, ya sea algo similar a lo que yo pasé, ya sea que lo vea hasta pidiéndome perdón y entonces me alegro en ese momento, aunque después me venga un sentimiento de culpa, a una situación que no es muy agradable para lo que yo soy, ¿verdad? Entonces, muchas veces no tenemos o sufrimos estos resentimientos porque no tenemos la capacidad de evitar esta situación o personas que me dañen. Resulta que puedo crear resentimiento contra alguien que ejerce violencia psicológica contra mí, violencia física, violencia económica, pueden ser algunos de los casos. Eh, Creo demasiado resentimiento, pero yo no tengo la capacidad de poner un hasta aquí y decir, creo que esta persona me está haciendo daño, necesito alejarme. Y como no tengo esa capacidad, entonces ahí me quedo y empiezo a crear resentimientos y después un deseo de desquitarme o de venganza contra esa persona. No, otro pensamiento es nunca voy a obtener lo que deseo, por lo que tanto he trabajado. En cambio, los demás obtienen fácilmente lo que desean y yo no. Entonces me resiento contra la sociedad, me resiento contra los demás, aunque los demás ni siquiera hayan hecho nada para que yo albergue este sentimiento. Pienso haber sido maltratado física o emocionalmente, sintiéndome incapaz de defenderme. Normalmente las mujeres tenemos menos fuerza y creamos resentimiento a veces contra los varones porque tienen esa fuerza de someternos y ante eso sentimos que estamos siendo maltratados. Entonces hay resentimientos. Muchas veces creo resentimiento porque yo digo, yo he dado todo de mí. Yo les he dado mi vida, mi juventud, mi trabajo
mis capacidades, yo he dado todo a los demás y nadie lo ha reconocido, ni siquiera corresponden cuando yo lo necesito. Yo les he dado mi tiempo y cuando yo necesito tiempo de ellos, no me lo dan. Yo he prestado dinero o he donado algunas cosas y cuando yo lo he necesitado, nadie me lo da. Y creo resentimientos. Fíjate cómo como cosas parecen simples y parecen que no nos afectan, ahí están los resentimientos. Muchas veces me siento ignorado o tratado como una persona sin importancia. Me falta el reconocimiento de los demás ante los logros y esfuerzos que yo realizo. Nadie los reconoce, ¿verdad? Creo que los demás impiden con toda intención que alcance el éxito o bienestar. Y entonces, como creo eso, creo resentimientos. Normalmente me siento rechazado, abandonado, discriminado o devaluado. Y entonces cuando eso lo hacen conmigo, creo resentimientos. Pienso que los demás me hacen sentir inferior y eso hace que yo cree resentimientos. Entonces vamos generando una toxicidad y una enfermedad mental, pero también vamos enfermando al espíritu, nos vamos envenenando, empieza esta toxicidad en nuestras relaciones, terminando en un círculo vicioso, porque te perdono, me enojo, te odio, te perdono y empieza otra vez el círculo vicioso o la enfermedad mental. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo dentro de su palabra respecto a estos sentimientos? Mira, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 31, que el Señor nos dice: alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Palabra de Dios. El Señor ya nos está dando no una alternativa, sino una orden. Aléjalos, ¿por qué? Porque te va a apartar de la felicidad. Te va a enfermar el espíritu y en consecuencia no vas a llegar a alcanzar el premio de la vida eterna. Una persona resentida y amargada difícilmente va a dar algo bueno. Entonces, fíjate, es bueno preguntarnos ahora, ¿qué puede dar una persona que se encuentra atrapada en el resentimiento? ¿Qué crees que pueda dar? Es una muy buena pregunta. Pues te va a dar su ira, te va a dar su miedo, su irresponsabilidad, todo lo mediocre que hay en ella. Nadie puede dar buen fruto si estamos llenos de resentimientos y amarguras. Quienes se relacionan desde los resentimientos viven relaciones tormentosas y venenosas, porque dijimos que el resentimiento es un veneno. No pueden dar más. Entonces, ¿te ha tocado que te has relacionado con personas que dicen, ay, no, es muy complicada, ay, ahora ya te ocupamos, no es una persona muy tóxica? Bueno, pues es una persona que está llena de resentimiento o veneno. Entonces, ante esta realidad, empezamos a nosotros a decir, ay, pobrecita de mí, repitiendo lo que me ocurrió una y otra vez. Ahora yo digo, no, es que pobrecita de mí, porque lo que me pasó me hizo sentir tan mal, tengo muy mala suerte, eso que pasó no es justo. Nos victimizamos y nos lastimamos una y otra vez a nosotros mismos. Entonces el resentimiento ya no nada más lastima a los demás, el resentimiento también empieza a lastimarme a mí mismo. ¿Y cuál es el objetivo de volver a sentir ese dolor? Pues ser víctima y justificarnos en vez de asumir la responsabilidad que tenemos. Y aquí nos la pasamos años y años de nuestra vida repitiendo el mismo discurso. Es que hace años me pasó esto, es que Dios hizo esto otro, es que Dios no me entiende, es que mi familia, y entonces estamos resintiendo y volviendo a repetir el mismo discurso, porque eso me hace ser una víctima donde todo el mundo, pobrecito, pobrecita, si es cierto, está sufriendo mucho y obtenemos esa ganancia, ¿verdad? Y entonces buscamos como anestesiarnos, que buscamos que nos vean como una víctima, en realidad de asumir, bueno, esto ya pasó, tenía que pasar y aceptar mi realidad y asumir que ya sucedió y cómo le voy a hacer frente, cómo voy a seguir con la vida para perdonar estos resentimientos y sacarlos de mí que me están envenenando.
Los resentimientos nos destruyen porque nos llevan directamente a la infelicidad. ¿Cuántos de nosotros ya somos infelices a causa de un resentimiento? Y es una enfermedad espiritual. Dejamos de creer en Dios porque Dios nos ha hecho injusticia al llevarse a tal o cual persona, porque Dios no me ha dado lo que yo creo que merezco, porque Dios no es justo. Muchas veces pensamos que Dios no es justo, ¿verdad? Y entonces nos resentimos con el Señor porque decimos, si Dios existiera, no me hubiera pasado esto, no tendría estos padres, no me faltaría estas cosas, esto no hubiera sucedido. Pero Dios no es justo y me resiento con Él por muchas cosas. Y en la necesidad de creer nos vamos caminando por otros caminos. Santería, los adoradores a la muerte, amuletos, lecturas de cartas, brujos, chamanes. El camino empieza a retorcerse, es un camino de mal, porque te dije que es una enfermedad espiritual, la enfermedad espiritual nos lleva a buscar caminos de infelicidad. Ya no vemos la luz que es Cristo, sino vamos caminando por las tinieblas. El resentimiento entonces me lleva a caminar por las tinieblas. Y cuando estamos estacionados ahí, malgastamos, fíjate esto que se te quede muy grabado, malgastamos días, horas, meses y años. ¿Cuánto llevas malgastando en el resentimiento? ¿Cuántas horas de felicidad has perdido por estar en el resentimiento, resintiendo una y otra vez? Porque no has sabido afrontar estas situaciones que han pasado en tu vida y que han hecho pues estragos ciertamente, pero que tú no has sabido enfrentar y que sigues atrapado en el pasado, dejando de disfrutar el presente, las personas o circunstancias que tienes actualmente. Has perdido el brillo que da la luz de Cristo, has perdido el camino. Entonces, no sé si hasta aquí tú ya hayas identificado hacia dónde te ha llevado el resentimiento, con quién estás resentido. Pueden ser personas dentro de tu familia, puede ser contra ti mismo, contra Dios. Entonces, posiblemente hasta tus padres aparecen dentro de estos resentimientos, ¿verdad? Pero aquí es importante que nosotros veamos que nuestros hermanos también podemos estar resentidos con ellos porque me compararon, porque le dieron más a uno que a mí y eso me pareció injusto. Con mi pareja, porque a lo mejor no se portó como las expectativas que yo tenía. Yo tenía otra concepción de lo que era el amor y esa persona se portó diferente, no me supo amar como yo quería y me creó resentimientos contra esos amigos o compañeros que creíamos que eran nuestros amigos entrañables y nos traicionaron, tal vez contaron cosas importantes de nuestra vida a otras personas y eso me hizo sentir traicionado o injustamente maltratado. A lo mejor con un jefe que de repente te dijo que las cosas no estaban bien hechas y no venía de buen humor y resulta que eso te generó también un resentimiento con él y con Dios porque permitió que pasara tal o cual situación. Por eso estás enojado con él. Entonces, es momento de identificar qué está pasando con nosotros. Los resentimientos, como ves, entonces pueden ser de hace 10 años, hace 20 años, o pudieron haber sido hace un momento, cuando te dejaron el desayuno y tú te levantaste a hacerlo con mucha alegría y resulta que nadie desayunó, ahí lo dejaron y te resentiste hace un ratito, ¿no? Híjole, nadie valoró mi esfuerzo, nadie dijo gracias, todos se fueron, a nadie le importó y te resentiste. Entonces son resentimientos de hace 10 años, 20 años, 50 años o apenas hace un momento. Hay personas con las cuales tú estás resentida o resentido y ya murieron y sigues estancado en esa amargura. Ya murieron esas personas. O hay personas que te quiero decir, tal vez hoy anden en Dubái, en Acapulco, no lo sé, disfrutando de la vida y tú estancado en el resentimiento. Entonces, hay que preguntarnos por qué. ¿Qué sucedió para que yo esté resentido? ¿Qué me generó? Y haz una lista de cada uno de los puntos que vivimos nosotros desde nuestra infancia.
Entonces ahí vas a encontrar qué fue lo que pasó y por qué me he resentido. Y te vas a encontrar con una cantidad de cosas que pareciera que eran insignificantes, sin embargo, ahí están. Es un cúmulo, un racimo de resentimientos que me están carcomiendo el alma. De hecho, el resentimiento es la raíz de todo lo que yo puedo dar como fruto. Y te dije, ¿qué puede dar una persona resentida? Pues ese árbol o esa raíz de resentimientos va a dar seguramente ira, miedo, maldad, venganza. Entonces, hay personas incluso que están resentidas con la iglesia. Ah, porque el padrecito me trató mal. Ah, porque la chica del grupo parroquial no me dejó participar y me resiento. Estamos resentidos también con la iglesia. O porque tal vez tus papás fueron demasiado religiosos y te llevaban a misa, te llevaban al catecismo, a la preparación, y tú ya estabas harto de todo eso y te resentiste con la iglesia. Y esto impactó en la familia de manera muy negativa. Estamos resentidos contra los códigos morales. Ah, no, pues ¿por qué no se permite el aborto? Eso no, ese condenado gobierno que no permite y las leyes y empezamos a crear cosas negativas. Contra los 10 mandamientos porque nos parecen unas leyes bastante fuertes, bastante tajantes y como yo no me puedo ceñir a eso. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar los resentimientos? Quiero que ahorita me digas si tú tienes alguna de estos síntomas donde podemos ya manifestar nuestros resentimientos. Quiero que le vayas poniendo palomita y me digas ahorita en los comentarios si tú presentas alguno de ellos. Mira, ponemos mala cara silenciosamente en presencia de una persona que nos ha generado un dolor. Nos dicen su nombre y nosotros torcemos los ojos, la boca o simplemente así como que, ay, ¿no? Nos sentimos mal cuando la música, una película, un programa de televisión nos recuerda las interacciones desagradables que hemos tenido con esas personas. Hablamos de manera burlona o degradante de las personas. Si cuando alguien nos hizo algo, por ejemplo, te deben dinero y generaste un resentimiento y en ese momento están platicando y está la persona, sí, hay gente burlona, fíjate, sí, hay gente que pues a pesar de que les prestas en buena onda, pues nunca te pagan y se hacen hasta los que ya no te conocen y tu tono, tu forma lo dice todo, ¿no? Hablas de manera burlona. Nos sentimos ofendidos, furiosos, deprimidos. Evitamos mencionar o discutir cualquier tema que esté relacionado con nuestro malestar acerca de esas personas. Apretamos los dientes y sonreír cuando realmente deseamos gritar al oír hablar de esta persona. Fingimos entusiasmo por estar con la persona cuando en realidad preferiríamos no saber nada de ella. Esas cosas nos están sucediendo muchas veces, ¿verdad? Ya en nuestro actuar. Antes de darles cuáles son las consecuencias de vivir resentidos, me gustaría empezarlos a leer. Tenemos aquí a Teresa Celina Rodríguez que dice muy buenos días, feliz inicio de semana laboral. Gracias. A Giselle Zamoro, buenos días Erika, gracias a Dios por todo y pido por todos. Gracias Señor por permitirme ver la luz de este nuevo día, por el don de la vida. Gracias por tu providencia, que así sea. Marcela Guadalupe Elizalde, buenos días. Pati Liz dice, conozco personas así que lastiman a otras personas y no aceptan sus errores. Sí, exactamente, es una de las consecuencias de las personas resentidas. Teresa Celina dice, por tanto resentimiento, en ocasiones dañamos a otros y sobre todo a los niños. Sí, muy relacionado con el mensaje de Pati Liz que dice que conoce personas que pues sí puede ver el resentimiento y cómo dañan, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué vamos dando? Pues toxicidad, enojo, ira, no es nada bueno que estemos resentidos. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de vivir resentidos. Fíjate, no es bueno, porque sufrimos mental y emocionalmente. Estamos siempre sufriendo. No va a ser difícil confiar o establecer relaciones cercanas con otras personas porque desconfiamos de ellas. Pensamos que nos pueden volver a suceder lo mismo. Sentimos mucho coraje cuando vemos el bienestar o reconocimiento de otras personas. No queremos, ¿verdad?, que ellas progresen porque nos hicieron algo y nosotros no podemos ver que sean felices.
sentimos molestia porque le vaya bien al otro, porque ella tiene un mejor coche, una mejor casa, a lo mejor su familia en este momento está bien y pues yo me siento enojada porque no le puede ir bien como si me hizo esto y ese hecho pareciera que lo tiene que pagar toda la vida, ¿eh? No le puede ir bien en un momento de su vida porque lo que me hizo es como si con eso le tuviera que ir mal toda la vida. ¿Y qué crees? Aparte se me está viniendo a la mente que eso también nos llena de soberbia porque cuando nosotros hemos sido resentidos, pensamos que nosotros somos perfectos y al ser perfectos nosotros no nos equivocamos. El que me hizo ese daño tiene que pagarlo porque yo no me equivoco. Fíjate cómo la soberbia también sale ahí, ¿no? Afecta nuestras relaciones porque pensamos que no entienden lo que nos pasa o no le dan ninguna importancia. Y cuando nos encontramos con la persona que nos lastimó, nuestro coraje a nivel de estrés sube exageradamente, con todo lo que esto implica física y emocionalmente. Entonces, consecuencia, el resentido vive en una insatisfacción existencial. Nada nos llena, por eso nosotros hacemos conductas con los demás, como decía Patti Liz y Teresa Celina, vamos dañando a los otros con nuestras conductas, vamos contaminándolos de ese veneno que tenemos dentro, que ya no soportamos y necesitamos, obviamente, sacarlo, ¿verdad? Y echarlo en algún lugar y a veces lo echamos en nuestros propios hijos o personas que están a nuestro alrededor. Entonces, caemos en estas conductas porque nos creemos que nos han tratado injustamente. Entonces, necesitamos empezar a cambiar estos resentimientos, necesitamos hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pues solamente a través del perdón. Pero recuerda que el perdón no es una cuestión humana, es una cuestión divina. Por ti solo no puedes perdonar a nadie. Tú dices, ya lo perdoné, no es cierto. Ahí existe ese rencor que tú tienes guardado. El perdón es una cuestión divina. Necesitamos el auxilio de Dios para pedirle que nos ayude a perdonar a esa persona que tanto daño nos ha ido. Y el perdón nos va a liberar de este resentimiento. En realidad te conviene perdonar. El perdón es una decisión. Yo tomo la decisión de perdonar a esa persona que me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque ya estoy envenenada, porque ya estoy amargada, porque ya tengo frustración, porque ya tengo miedo, porque ya tengo ira. Y todo esto, entre muchas otras cosas más, no me hacen bien, me están lastimando. Entonces decido sacar todo este rencor o todas estas cosas que te acabo de decir, porque en realidad decido perdonarte porque a la que le conviene es a mí. Yo no sé si tú merezcas mi perdón, tal vez no, lo que hiciste yo siento que tú no mereces mi perdón, pero te voy a perdonar porque yo merezco vivir en felicidad. Esa sería la conclusión de vivir resentido. Necesito perdonar para liberarme de todas estas amarguras y que vuelvas a brillar con la luz de Cristo, que vuelvas a tener el brillo en tus ojos de Jesús y la sonrisa que emana de una persona alegre, comprometida y con la luz de Cristo en su corazón. Así que espero decidas sacar ese resentimiento y pedirle a Dios que te ayude a perdonar, porque solos no podemos. Así que acércate a tu parroquia, acércate a algún grupo parroquial, ve a la confesión y habla con tu sacerdote y pídele que te ayude a perdonar si no lo sabes hacer. Y bueno, por mi parte ha sido todo en este tema. Vamos a ver nada más los últimos comentarios. Dice Eugenio Patti Liz, el resentimiento también desencadena la envidia. Sí, por supuesto. Algún tiempo me pasó y eso que yo creía que no era una persona rencorosa. Mira, ahora sí que reconocerlo también nos hace mejor personas y sacarlo, eso es lo mejor. Yo también en algún momento pues tengo que tener mis rencores y pues hay que sacarlos. Eugenio Loredo dice, gracias por compartir, es muy importante reflexionar sobre este tema. Es muy común en nosotros guardar resentimiento en nuestro corazón. Sí, de hecho es humano, todos somos humanos y lo tenemos, sí, pero hay que sacarlo. Teresa, por tanto resentimiento en ocasiones dañamos a otro y sobre todo a los niños. Ese ya lo habíamos dicho.
Gracias a Eugenia Loredo, a Lili Alvarado, a Juana Rosales, a Brenda Yáñez, a Tití Luquín, a Rosalba López, a la parroquia de Cristo Rey María de Guadalupe, a la parroquia de San Pedro y San Pablo, a Pati de Santos, a Maricruz Hernández, a Cristina Márquez y a Teresa Celina Rodríguez que nos han escuchado esta mañana. Los invito, hermanos, a que compartamos el tema. Recuerda que la misión de Radio San Juan Diego es evangelizar a través de los medios digitales y aquí estamos preparando con mucho gusto nuestros temas, pero la parte que te toca a ti es ahora enviarlo. No te preocupes si lo ven o no lo ven, yo te puedo asegurar que el mensaje de Dios llega a la persona indicada. Tú solo cumple con enviarlo y en algún momento el Señor se encargará de que esas personas a las que tú les envías lo abran y el mensaje llegará justo en el momento cuando alguien lo necesita. Así que cada uno de nosotros en la misión de evangelizadores hagamos nuestro papel y el Señor se encarga de todo lo demás. ¿Qué te parece entonces? Vamos a dar por concluido el tema de hoy. Me dio mucho gusto compartir con ustedes y nos encontramos en 8 días en una nueva aventura de fe. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.